Buenos días, profesoras, compañeros. En la mañana de hoy les voy a resaltar o explicar algunas habilidades que debe poseer el docente. El rol del docente nos exige capacitarnos, actualizarnos y estar informados sobre los avances educativos. En este caso, los docentes del siglo XXI, además, deben poseer habilidades que los ayude día a día a transformar esa educación que tanto nos exige la sociedad. Como docente, debemos estar preparados, debemos estar adaptándonos a todos estos cambios radicales que se generó, más sobre todo la tecnología, después de una pandemia, un caos totalmente mundial, que la educación se vio un poco afectada, pues muchos países no estaban a la vanguardia de todo este entorno social o tecnológico. Y a algunos países les costó un poco afrontar esta realidad que se estaba viviendo. Pero los docentes debemos estar preparados para todo. Y claro, cada país con su librito, por decirlo así. Se trataron nuevas plataformas y algo que ayudó a mantener la educación y sobrellevar toda esta situación fueron las habilidades de los docentes. Actualmente deben haber docentes investigativos, docentes que no se quedan con una simple respuesta de un texto, sino más bien investigan informaciones científicas, verídicas, para entonces llevarlo al aula de clase. Los docentes deben poseer también habilidades de innovación. Claro está, no todos los lugares les llega o está la tecnología en ese mismo momento, pero entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué debe hacer el docente? El docente en sí debe innovar, así sea por una lámina, llevarla al aula de clase y dar esa clase con ese entusiasmo, que los estudiantes aprendan y se fortalezcan y enriquezcan sus conocimientos. También debemos tener esa habilidad de comprometernos. Sí es cierto que los docentes, todos los docentes, tenemos responsabilidades y tal vez queremos dar lo mejor siempre, pero comprometerse con la educación es una habilidad que debe poseer todos los docentes y nunca debe dejarlo a un lado, porque todos los días los alumnos entran a un aula de clase con la esperanza de aprender y de observar al docente de que está haciendo o dando lo mejor de sí. Y créanme que eso va a calar un sentimiento tan profundo en el estudiante. No será en todos los casos o no todos los estudiantes a la vez, pero sí poco a poco el estudiante va fortaleciéndose y va hasta incluso a estimular al docente, ya sea con mejorar sus calificaciones, con un abrazo, con palabras sinceras de un alumno. El docente también debe adaptarse a todos estos cambios tecnológicos que están rápidos, y el docente debe y puede, sobre todo que él puede. Y créame que eso en sí ayudará al estudiante a progresar, a cambiar sus ideales y a mejorar su estilo de aprendizaje. Si él observa al docente investigando, estar comprometido, innovando, haciendo cosas
positivas en el salón. Créanme que eso sí va a tener cambios sumamente positivos. Y eso es lo que se quiere. La sociedad, como dije al principio, nos exige al docente hacer esos cambios de inmediato. Y el docente tiene ese poder de transformar la educación. Porque gracias a un docente podemos leer, a los docentes de primaria sobre todo, podemos leer, escribir. Claro, hay niños que se le enseñan en casa, no lo vamos a pasar por alto, pero la mayoría de los alumnos aprenden en el salón de clase. Y también una habilidad es de que debe poseer el docente son sus emociones, mantener sus emociones. A veces tienen días malos. El docente no es un superhéroe, el docente es un ser humano y por ende habrán días que va a pasar momentos difíciles, ya sea económicos, familiares, personales en sí. Y el docente debe afrontar esto. Y por eso se trata mucho de la resiliencia, de mantenerla, porque a pesar que estemos golpeados, debemos mantener ese carisma, ese entusiasmo en el aula de clase, porque si un docente está triste, el estudiante rápidamente observa y se percata. Si está el docente enojado, lo observa y de una vez el maestro está enojado. Entonces no queremos llevar esas acciones negativas o esas actitudes al aula de clase. Por eso se pide mucho los docentes manejar sus emociones, manejarlas para que no podamos confundir al estudiante, porque no sabemos cómo o qué está pensando el estudiante o cómo va a enfrentar a un docente mientras él mantenga otra actitud, el estudiante mantenga otra y puede distorsionarse un poco la educación. Y lo que un docente no quiere es que un estudiante abandone por completo las clases. Al contrario, por eso que el docente es un agente de cambio. Tiene que ver cómo hace para que el estudiante esté allí día a día, haciendo también él, siendo partícipe de un aprendizaje significativo, un aprendizaje próspero, que saben tanto como los docentes, los padres de familia, la administración de la escuela, los estudiantes, saben que la educación mueve montañas, que la educación puede llevarnos a ser mejor persona cada día. Todos lo sabemos. La sociedad espera que demos lo mejor de sí. Y también algo que debe ser el docente es ser sociable. Esa habilidad debe mantenerla siempre. Es lamentable observar que en centros educativos a nivel nacional, o sí, más bien nacional, existan confrontaciones entre docentes con docentes, docentes con padres de familia, docentes con la administración. Es lamentable. Debemos mantener ese margen, debemos cuidar esa postura, debemos ser más sociables. Y eso al final también generará, aunque no lo creamos, va a generar una actitud diferente en el estudiante. Si el estudiante observa que el maestro se lleva con todo, créanme que él lo va a imitar. Pero si ve un maestro que pelea con todo el mundo, créanme que también lo va a imitar. Somos una imitación. Y algo que queremos también como docentes es que el estudiante aprenda todas esas habilidades que tenemos y asimismo también que ellos lo vayan y lo practiquen. Tal vez hasta habrán estudiantes que superen al maestro. Y esas son las habilidades que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta información. Muchas gracias. Saludos.